Contrato de adhesión. El contrato de adhesión es aquel en el que las cláusulas son dispuestas por el productor o proveedor, de manera que el consumidor no puede modificarlas ni puede hacer otra cosa que aceptarlas o rechazarlas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el consumidor no tiene la facultad de discutir las cláusulas, de negociar o de modificar estas mismas cláusulas o el contenido del contrato. ¿Por qué? Porque el contrato ya viene desarrollado, ya viene prefijado. La gran mayoría de contratos de adhesión se dan entre empresas y consumidores o entre empresas y una empresa y otra empresa. Partes dentro del contrato de adhesión. ¿Quiénes hacen parte? El oferente. ¿Quién es el oferente? El que redacta el contrato, también conocido como predisponente, profesional, proveedor o empresario. ¿Quién es el aceptante? El adherente, el consumidor. Tipos de contrato de adhesión. Entonces están los contratos de adhesión de seguros, contratos de adhesión de mercado de valores, contrato de adhesión bancarios, contratos de adhesión de transporte, transporte marítimo, transporte terrestre, transporte aéreo, contratos de adhesión de enajenación, contratos de adhesión de bienes y contrato de adhesión de prestación de servicios. El contrato de adhesión es válido siempre y cuando no vaya en contra de la ley, el orden público y la buena costumbre. La naturaleza contractual está ligada respecto frente a los principios y derechos fundamentales. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todo lo que se coloque dentro del contrato debe estar armonizado con la Constitución Política de Colombia. ¿Quién regula el contrato de adhesión en Colombia? Entonces está regulado por la ley 1480 del 2011 que creó el Estatuto del Consumidor. Este tipo de contrato ha sido regulado por el Estatuto del Consumidor, puesto que es propio de negocios donde existe una posición dominante. Tanto así que el consumidor no tiene otra opción que adherirse a lo que disponga esa parte dominante. Señaló la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 665 del 7 de marzo del 2019 que la parte dominante del todo el contrato está obligada a cumplir cabalmente con sus obligaciones y ese cumplimiento debe estar revestido de buena fe. También en la ley 1480 del 2011 nos habla en su artículo 37 de los requisitos del contrato de adhesión. En su artículo 43 nos habla de las cláusulas ineficaces, ineficientes, y en su artículo 44 nos habla de la ineficiencia de una cláusula. Bueno, características del contrato de adhesión. Es un contrato unilateral. ¿Por qué? Porque solo una persona lo redacta. Rigidez, no existe la posibilidad de la negociación, se acepta o no. Predisposición contractual, quien redacta el contrato tiene poder de negociación en relación que se encuentra en una situación de superioridad. Esta disposición se complementa con el carácter abstracto que ostentan estos contratos de adhesión, porque no es dirigido a una persona determinada, sino dirigido a un número indeterminado de personas. Bueno,
Funciones del contrato de adhesión. Entonces, los contratos de adhesión principalmente usados se utilizan en empresas que ofrecen productos y servicios. El contrato de adhesión tiene una redacción estándar para todos los clientes. El contrato de adhesión permite aplicar el mismo contrato para todos, porque las necesidades de los consumidores solo buscan adquirir un servicio o producto en el menor tiempo posible, evitando el costo de la transacción para ambas partes en una economía de mercado. Las funciones económicas del contrato de adhesión son variadas y amplias, teniendo en cuenta, ejemplo, la reducción del costo en la negociación de cada contrato, facilidad de división del trabajo, porque la gente de ventas solo se encargaría de usar los contratos ya redactados, ¿sí? Y en el área legal y asesoramiento se dedica a perfeccionar los contratos y a ver temas propios de cada área. Otra función económica es que se puede calcular los costos anticipadamente, ya que se conoce cuál podría ser las eventualidades en el futuro. Dan también seguridad jurídica porque prevé los procedimientos para cada posible riesgo que pueda ocurrir. Tiene una redacción estándar para todos los clientes, entonces evita la redacción de cada contrato de acuerdo a cada cliente. Establece un parámetro de contratos en relación con las personas. Su interpretación es sencilla para conocer sus alcances y sus ejecuciones. Bueno, cabe recalcar que los contratos de adhesión tienen parámetros estándar y que pueden ser usados algunos en varios países. La misma redacción.